Ja by som chcel takisto poďakovať pánovi profesorovi Brítovi za jeho nesmierne zaujímavú prednášku k našej dnešnej téme a zároveň by som to chcel teda, ako ma pán profesor predbehol trošku, považovať za podnetný začiatok dnešnej diskusii. Samozrejme, ste tu, aby ste sa pána profesora pýtali, bude sa snažiť vám odpovedať na vaše otázky, či už k tomu, čo spomínal, poprípade k tomu, čo nespomínal, čo vás zaujíma z oblasti venezuelského života, z oblasti hodnôt, ktoré spomínal, z oblasti modernej histórie, poprípade nejakých budúcich vyhliadok tejto krajiny. Takže nech sa páči, plénum je vaše, nech sa páči. Buenas tardes, señor. Me interesa mucho cuál es su opinión de las relaciones políticas Venezuela y Colombia. Muchas gracias. Čiže pre tých, čo nerozumejú, aký je váš názor na politické vzťahy Venezuely a Kolumbie? Bueno, Venezuela y Colombia en un momento formamos un solo país. Nuestra relación era de unidad total y esperamos que en algún momento vuelva a serlo así. V istom období histórie sme boli súčasťou spoločného štátu. Takže naše vzťahy boli veľmi blízke a dúfame, že v budúcnosti sa k tomu opäť vrátime. Simón Bolívar, al liberar nuestros pueblos, fundó la Gran Colombia con Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero ese gran bloque político se disolvió en 1830, casi al mismo tiempo que murió el libertador Simón Bolívar. Náš osloboditeľ Simón Bolívar bol osnovateľom štátu Veľkej Kolumbie, ktorá zahrňala vtedy Venezuelu, Kolumbiu a Ekvádor. Tento štátny útvar sa však v roku 1830 rozpadol. V podstate nejak to súviselo pravdepodobne so smrťou osloboditeľa. Colombia tiene un grave conflicto interno que se declaró con la muerte, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un gran líder colombiano, en 1948. V roku 1948 zomrel Eliezer Gaitán, ktorý bol veľmi významnou osobnosťou pre Kolumbiu. Colombia lleva entonces más de medio siglo de combate interno entre una guerrilla radical y un gobierno en el que se han rotado presidentes y grupos gobernantes conservadores. V podstate už pol storočia sa zmieta vo vnútorných bojoch medzi na jednej strane príslušníkmi gerilléry ako povstalcami a rôznymi vládami, ktoré sú v podstate zástupcami konzervatívneho krídla. En el curso de ese conflicto, que es doloroso para todos, los grupos gobernantes de Colombia han aceptado la intervención de Estados Unidos en territorio latinoamericano y han permitido la instalación de bases militares de Estados Unidos. Počas tohto bolestivého procesu vládni predstavitelia povolili intervenciu Spojených štátov v rámci teritoria Latinskej Ameriky, v rámci Kolumbie a aj vytvorenie vojenských základní. A pesar de todo eso, no se ha logrado dominar la insurgencia interna en Colombia. Napriek tomu sa však nepodarilo spacifikovať tieto vnútorné nepokoje. Y el gobierno colombiano sostiene que Ecuador y Venezuela deben resolver el problema que ellos no han podido resolver adentro. A v podstate predstaviteľ vlády si myslia, že by Venezuela a Ekvádor mali vyriešiť ich problémy, keďže oni ich sami zatiaľ nedokázali vyriešiť. Hace unos 4 años hubo una agresión directa de Colombia contra Ecuador, una agresión militar dirigida en gran parte por los equipos de Estados Unidos,
bajo la excusa de que había unos colombianos dentro de la frontera de Ecuador. Pred 4 rokmi došlo k vojenskému útoku Kolumbie voči Ekvádoru. V podstate to bolo všetko pod taktovkou Spojených štátov a zámienkou bolo, že sa nachádzali na území Ekvádoru Kolumbíčania. Ha habido acusaciones de algunos presidentes de Colombia en el sentido de que Venezuela favorece o da apoyo o asilo a la guerrilla colombiana, pero el presidente Santos acaba de reconocer que eso no es cierto. El propio presidente de Colombia dice que eso no es verdad. Niektorí prezidenti kolumbijskí obviňovali Venezuelu, že podporuje povstalecké hnutie, ale prezident Santos nakoniec priznal, že to nie je pravda. Venezuela no tiene ninguna intención hostil contra Colombia, no desea apoderarse de nada y por el contrario tenemos dentro de Venezuela como unos 5 millones de colombianos que son acogidos de la manera más cordial, con la mayor igualdad de derechos que pueda haber y que, bueno, contribuyen a la economía de nuestro país. Entonces, no hay razón para que haya un conflicto entre nuestros países. Creo que ambos países podemos ganar más a través de la paz y la cooperación y solidaridad pacífica. Venezuela nemá voči Kolumbii žiadne nepriateľské postoje, ani nemá záujem o žiadne jej územie. Dokonca na území Venezuely žije v súčasnosti asi 5 miliónov Kolumbíčanov a žijú s rovnakými právami ako Venezuelčania, prispievajú do štátnej kasy, takže v podstate myslíme si, že viac by sme dosiahli v mierovom spolunažívaní než konfliktoch. Querría añadir que al único a quien le interesa un conflicto entre nuestros países hermanos es a Estados Unidos, porque Estados Unidos, un conflicto entre Venezuela y Colombia nos reduciría a ambos a la ruina y Estados Unidos se repartiría esa ruina. Jediní, kto majú záujem na nejakom konflikte medzi našimi dvoma krajinami, sú v podstate Spojené štáty, pretože tento konflikt by obidve krajiny viedol k zrujnovaniu a oni by z toho mali profit. Entonces, nuestros dos países no tienen otro destino que la paz y ojalá que así sea. Naše krajiny sú odsúdené na mierové spolunažívanie a dúfam, že k tomu aj dôjde. Ďakujem, dúfam, že otázka bola zodpovedaná. Nech sa páči. Áno, pardon. Aké hlavné rozdiely vidí pán profesor medzi koncepciou tzv. Reálneho socializmu a koncepciou súčasnej venezuelskej cesty? ¿Cuáles son las diferencias primordiales entre lo que era la concepción, el concepto del socialismo real y la vía actual de Venezuela? Interesante pregunta, gracias. Zaujímavá otázka, ďakujem. Con mucho gusto. Primera, Venezuela ha emprendido una vía de absoluta fe en la democracia para llegar al socialismo y además una vía hasta ahora pacífica. Tak v prvom rade Venezuela sa pustila cestou absolútnej viery v demokraciu a v pacifickú cestu k socializmu. La oposición no ha sido pacífica. Ha intentado golpes de Estado, ha intentado la destrucción de la industria petrolera, ha intentado asesinar al presidente, pero el proceso sigue empeñado en la vía pacífica. A pritom naša opozícia pacifistická nebola, pretože sa snažila o štátny prevrat, snažila sa o zavraždenie prezidenta a v podstate o sabotovanie naftárskeho priemyslu. Ale spolu nažívame ďalej v miery. El socialismo real partió de la idea de que había que lograr un
extremo desarrollo de las fuerzas productivas que siguiera el modelo capitalista desarrollado. A po druhé, reálny socializmus vychádzal z myšlienky, že treba vo veľkej miere posilniť výrobné sily, čo v podstate bolo kópiou kapitalistického modelu. A través de ese proyecto muchos países salieron del subdesarrollo, pero ese proyecto no es realizable actualmente porque en todo el planeta no hay recursos para que todos los países se desarrollen a ese nivel. Vďaka tomu sa mnohé krajiny dostali z pozície nerozvinutých krajín, ale tento model nie je schodný, pretože jednoducho planéta nemá toľko zdrojov. Hay que lograr un modelo productivo basado en la renovabilidad de las energías, basado en el reciclaje de las fuerzas naturales, de los recursos naturales, basado en la conservación y en evitar el derroche inútil y el consumismo. V podstate treba dospieť k takej produktivite, ktorá sa zakladá na obnoviteľných energiách, na recyklovaní, na ochrane životného prostredia a na zabráneniu rozhadzovania a zabráneniu konzumného spôsobu života. Es absolutamente indispensable lograr un modelo de ese tipo en corto plazo porque los hidrocarburos puede que duren poco más de medio siglo y puede venir un colapso civilizatorio incomparable. Tento projekt sa nedá dosiahnuť na krátke trate, nie je to beh na krátke trate. A okrem toho zdroje nafty, teda prírodné zdroje sa môžu vyčerpať. Napríklad môžeme za 50 rokov mať kolaps energetický. Entonces, si no se logra ese modelo, eso que llamamos civilización está absolutamente condenado. Que si no logramos ese modelo alternativo, el sistema civilizatorio actual está condenado. A pokiaľ sa tento model v rámci našej civilizácie nedosiahne, tak v podstate sme odsúdení na zánik. Ďakujeme pekne. La pregunta interesante, una respuesta todavía más interesante. Ďakujeme pekne za otázku. Nech sa páči. Primero, profesor, quisiera agradecer por su interesante conferencia. Han tocado muchos temas interesantes que podríamos desarrollar más sobre ellos, pero volviendo a los valores de sociedad venezolana contemporánea, moderna, ¿qué recomendaciones usted propondría para el gobierno para futuros meses, próximos meses, hasta las elecciones? Porque hemos visto el año pasado, en septiembre, que la mayoría de la población no votó por el partido que apoya al presidente Chávez. Y como año pasado, el año que viene vamos a tener elecciones presidenciales, lo que vamos a tener en Venezuela, para que los valores que proponen, que aplican, hemos escuchado que había avances en la erradicación del analfabetismo, mejoramiento de sanidad, de otros incrementos de gastos sociales. ¿Qué
que se mantiene la dinámica. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el gobierno actual de Venezuela, dado que el año pasado, en septiembre, no recibió la mayoría en las elecciones? Entonces, ¿qué recomendaciones le daría para que lograra victoria en las futuras elecciones? Porque hemos hablado de muchos Hicieron logros. algunos ensayos económicos. ¿Cómo se explica que los índices del Producto Interno Bruto de la economía venezolana están tan bajos? Prácticamente con Haití, los más bajos en América Latina. Porque el PIB es uno de los más bajos en América Latina. Bueno, Los logros que ha recordar mencionado. estamos conmemorando el aniversario del intento de golpe de Estado. Personalmente he vivido muy intensamente este evento, los sucesos, cómo seguían, cómo se desarrollaban, qué dificultad había para divulgar la información objetiva, como la mayoría de los medios de comunicación en manos del sector privado que favorecía golpe. Que a través de canales como ayuda de amigos de Cuba, que podían divulgar la realidad sobre los hechos Imágenes. y también aislamiento de residentes Chávez en la isla de Mochila y Áno, nepočujem. muy intensivos. Ja to najprv preložím. Una anécdota, no sé si era o no. Un momento muy quisiera compartir con el auditorio, que un momento bastante importante para la moral del pueblo que apoyaba Chávez era la confirmación que el presidente no renunció, porque había unos rumores que ha renunciado, pero logró pasar Lo que logró levantarse la mano del pueblo es se fue la información de no renunciar. Muy motivador para la gente que lo apoyaba, que el presidente sigue en pie, que no renunció. Bueno, gracias luego por su conferencia. Ja, prosím, aby Slovácko napriamo. Ajá, sí. Takže ja len pre tých, čo nerozumeli, otázka bola, aké odporúčania by pán profesor dal súčasnej vláde, aby v budúcich voľbách zvíťazila, keďže minulý rok v septembri strana, ktorá podporuje prezidenta Cháveza, nedostala väčšinu. A druhá časť otázky bola, ako vysvetliť nízke HDP Venezuely, ktoré spolu s Haiti je jedno z najnižších, keď sme hovorili teda o tých pokrokoch, ktoré dosiahli doteraz. No? Bueno, para comenzar por la última pregunta, en efecto es importante lograr una imagen real de lo que sucede en Venezuela y no una imagen tergiversada por los medios de comunicación de los enemigos de Venezuela. Čiže začnem od konca. Je naozaj veľmi dôležité, aby sa národ dostal k pravdivým informáciám a nie k pokrúteným informáciám, ktoré vlastne sprostredkúvajú nepriatelia Venezuely. En Venezuela hay como unos 90 periódicos diarios, 60 televisoras, mucho más de 1 millar de radioemisoras, prácticamente casi todas de propiedad privada y enemigas acérrimas del proceso bolivariano. Vo Venezuele v súčasnosti máme asi 90 denníkov, asi 60 televízií a vyše 1000 rádiostaníc. Všetko sú to vlastne privátne spoločnosti, ktoré nie sú naklonené celému bolivarskému procesu. El golpe de Estado fue realizado
por los medios de comunicación que cortaron la comunicación del Estado y difundieron la falsa noticia justamente de la renuncia del presidente. Štátny prevrat, o ktorom som hovoril, vlastne spôsobili médiá tým, že jednoducho odstrihli štátnu televíziu, prerušili jej vysielanie a naopak oni sami vytvorili obraz alebo šírili správu o tom, že prezident sa vzdal z funkcie. Nadie en Venezuela creyó esa noticia y por eso el presidente está actualmente en funciones. Lenže nikto im neveril po Venezuele a to je dôvod, prečo dnes prezident je v úrade. Lo apasionante de la experiencia de Venezuela es que desmintió a George Orwell y a la profecía sobre los medios de comunicación del ciudadano Kane, en el sentido de que basta tener los medios de comunicación para tener el poder absoluto. To, čo je pôsobivé na tom venezuelskom procese alebo na tomto národe je, že v podstate poprelo tie orwellovské predstavy alebo predstavy občana Kejna o tom, že stačí mať jednoducho v rukách médiá a vyhrali ste. Por ejemplo, los medios de comunicación inventaron que el presidente perdió la mayoría en las elecciones parlamentarias. Es absolutamente falso. El Parlamento tiene una mayoría aproximadamente del 60% de los partidarios del gobierno bolivariano. 64% dice. V skutočnosti je 64% parlamentu zo strany podporujúcej prezidenta Cháveza, takže ten obraz o tom, že prehral voľby, vytvorili médiá. Pero los medios en Venezuela asumen la dictadura del poder ejecutivo y ellos dicen, este presidente renuncia, el presidente es este, la asamblea no ganó las elecciones, tal partido ganó las elecciones y pretenden que ellos pueden imponer ese criterio a la realidad. Es la dictadura de la mentira. Zo strany médií vo Venezuele ide o diktát klamstva. Oni sa vstávajú do pozície executívnej moci. Dictadura que es imposible de sostener porque todas las elecciones de Venezuela han sido monitoreadas por centenares de observadores internacionales, algunos adversos al proceso bolivariano, y nunca han encontrado ninguna irregularidad en ellas. Všetky voľby vo Venezuele sa realizovali za účasti medzinárodných pozorovateľov, stoviek medzinárodných pozorovateľov, z ktorých teda mnohí nie sú priateľsky naklonení a nikdy nenašli nič podozrivé na voľbách. Usualmente hay una correspondencia absoluta entre lo que dicen los medios de comunicación y lo que nacionales y lo que dicen los medios internacionales. Vo väčšine prípadov je zvláštne, že ide vždy o zhodu toho, čo tvrdia tieto naše lokálne médiá a medzinárodné médiá. Se hizo un proceso, la Constitución permite entre los elementos de la democracia que todo funcionario de elección pública pueda ser sometido a una consulta para su revocación. Táto nová ústava, o ktorej som hovoril, zakotvila možnosť, že každý štátny činiteľ môže byť podrobený počas svojho mandátu, počas výkonu funkcie skúške, či by bol opäť zvoliteľný. Se convocó una consulta de esa índole contra el presidente Chávez, fue ratificado con amplísima mayoría y una locutora de los medios de comunicación al día siguiente dijo, no hay que hacer caso de lo que dice el Consejo Supremo Electoral. V podstate samotný prezident sa podrobil takejto skúške dôvery, by sme mohli povedať, a bol potvrdený väčšinou vo svojom úrade. Ale na druhý deň v jednom z médií sme mohli počuť hlasy, že nie je vôbec potrebné
brať do úvahy to, čo hovorí volebná komisia. Venezuela, por el extremo respeto a la legalidad, jamás ha tomado medidas contra ese conjunto de falacias que difunden los medios de comunicación. Napriek tomu, alebo práve preto, že vo Venezuele rešpektujeme zákony, nikdy sme nepodnikli kroky proti týmto ľuďom. Nunca se ha clausurado un medio de comunicación. Nikdy nebolo zatvorené žiadne médium komunikačné. No hay un solo comunicador preso, mientras que los hay presos por delitos informáticos en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia. En Venezuela no. Žiaden novinár nie sedí vo väzení, zatiaľ čo napríklad v Spojených štátoch a v iných krajinách ich môžete nájsť vo väzení. Y entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, sobre estas falacias de los medios, lo que ha hecho Venezuela es crear algunas emisoras de servicio público. Voči tomuto klamstvu vlastne vo Venezuele vznikli verejné médiá, e intentar educar al público. Prostredníctvom ktorých sa vláda snaží jednoducho vzdelávať obyvateľstvo. Pero el público ya está educado. Cuando le dijeron que el presidente había renunciado, nadie lo creyó. Ale zdá sa, že národ je dostatočne vzdelaný, pretože keď mu tvrdili, že prezident sa vzdal funkcie, tak tomu neveril. Lo creyeron en el exterior y se equivocaron. Uverili tomu v zahraničí a urobili chybu. Ahora, además de la falsedad sobre el hecho de que el presidente haya perdido las elecciones a la Asamblea Legislativa, hay también, bueno, toda otra serie de falsedades en los medios. La única vez, hay como ya 15 consultas electorales en una década, se perdió una de ellas por una diferencia de 50.000 votos. Esa derrota fue reconocida inmediatamente y sin ningún tipo de reserva. Si llega a haber una derrota electoral en Venezuela del movimiento bolivariano, la reconocerá. Yo no tengo la menor duda de que será así, entonces se intentará hacer una oposición legal. Čo sa týka tej falošnej informácie, že v parlamente teda prezident nemá väčšinu, teda nie je to pravda a robilo sa takýchto skúšok dôvery asi 15. V jednom prípade rozdielom asi 50,000 hlasov, teda tá dotyčná osoba ten svoj mandát nepotvrdila a bez problémov jednoducho sa ho vzdala. A myslím si, že pokiaľ príde naozaj k porážke teda bolivarského hnutia, tak bez problémov túto porážku bude akceptovať. Sobre el Producto Interno Bruto de Venezuela, hubo una disminución del Producto Interno Bruto a raíz del sabotaje petrolero en los años 2002 y 2003 que hizo la oposición. Čo sa týka zníženia HDP, tak naozaj v rokoch 2002-2003, keď došlo k sabotáži naftárskeho priemyslu, ako som už spomínal, došlo k zníženiu HDP. Actualmente presenta un crecimiento de 3 a 4% y no creo que sea el más bajo de América Latina. Momentálne je náš rast asi 3 až 4%, čo sa týka HDP a myslím, že teda nie je najnižší. Jeden z najnižších v Latinskej Amerike. Sí, esas cifras están previstas por el Fondo Monetario Internacional, que no es amigo del proceso bolivariano, y viendo la crisis actual en el mundo, cabría pensar cuáles economías están en un crecimiento sostenido, aparte de la de China. Toto sú údaje, ktoré proste poskytuje Medzinárodný menový fond, ktorý teda nemá nejaké priateľské postoje voči Venezueli a čo sa týka celkového vývoja vo svete, teda zažívali sme krízu a nemyslím si, že nejaké iné krajiny, možno okrem Číny, by zaznamenali nejaký výraznejší rast HDP. Entonces, recomendaciones para el futuro. Bueno, que siga favoreciendo la igualdad, que siga
incrementando el nivel de vida del pueblo, que siga incrementando el nivel de educación. Eso le ha reportado la victoria en unas 15 elecciones. Es probable que en las que vienen también. Si al pueblo no le gusta que se eleve su nivel de vida y su nivel educativo, pues habrá que resignarse a eso. Čiže čo sa týka odporúčaní, ktoré by som dal, ja si myslím, že by mala pokračovať v tej politike rovnosti, v politike zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva a zvyšovania vzdelanosti obyvateľstva. A v podstate jej to aj prinieslo úspechy a pokiaľ si národ myslí, že teda nechce ďalšie zvyšovanie životnej úrovne a vzdelanosti, tak sa musí vyjadriť. Krátka doplňujúca otázka. Môžete, prosím vás, trošku hlasnejšie, aby pán profesor počul? Sí, comentario. No he dicho que el partido del presidente Chávez ha perdido elecciones. He dicho que la mayoría de los votos iban contra este partido. Segundo, el cambio. Puedes hablar más alto, que no se te oye. Habla alto. El partido no ha perdido. Pero también es cierto que no ha recibido la mayoría de los votos absolutos por la redistribución de escaños. Entonces, como las elecciones presidenciales hacen de otra forma, para ganar prehral voľby, ale že nedostal väčšinu, ale 64% v parlamente, teda neviem. son basados a los datos que publicó Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, con sede en Santiago, y también su secretaria ejecutiva lo presentó en Bruselas. Si quiere, yo le puedo enviar presentación, PowerPoint. Y bueno, es todo. Gracias. Bueno, la misma observación. Usted dice que obtuvo la minoría, pero resulta que el Parlamento tiene una mayoría de diputados que representan al proceso bolivariano, y esas son unas elecciones inobjetables en las cuales nadie ha hecho una sola observación creíble. Ahora, si usted dice que el que tiene la mayoría es que en realidad que tiene la minoría, ahí entramos en un mundo en que todo puede ser posible, y yo le doy la razón a usted. Es decir, el proceso mayoritario es minoritario. Sobre eso no se puede discutir. En cuanto a las cifras económicas, bueno, ya sabemos que son discutibles. Sabemos que la economía occidental es la más fuerte y próspera del mundo, pero también sabemos que está en ruina. Entonces, eso es opinable. El proceso venezolano tiene una economía sólida, sus cifras han representado un incremento del Producto Interno Bruto, y bueno, cifras opinables, pero en medio de la crisis mundial, pues son cifras sostenibles y fuertes. Y más importante que el PIB, porque hay una economía que yo prefiero llamarla necronomía, que es obtener un supuesto incremento del Producto Interno Bruto. Perdón. Bueno, continúe, que llevo. Que va a perder el hilo usted. No, que es obtener un supuesto incremento del Producto Interno Bruto en base al desempleo, en base a la sobreexplotación y a la destrucción de la naturaleza. Ese tipo de incremento del Producto Interno Bruto es en realidad una destrucción de la sociedad y de la naturaleza, y no debería ser tolerada. Takže k tomu volebnému výsledku v podstate môžem povedať znovu to isté. Na jednej strane sa tvrdí, že nemá teda väčšinu v parlamente, na druhej strane ale je pravda, že
teda väčšina kresiel teda patrí bolivarskému hnutiu. Takže tu sa dostávame do situácie, keď je všetko diskutabilné, keď vy poviete, že väčšina je menšina a menšina je väčšina, tak potom všetko je možné. Išlo o voľby, proti ktorým nikto nič nenamietal z pozorovateľov, takže ten výsledok je pravoplatný. A čo sa týka tých hospodárskych výsledkov, tiež ide o diskutabilnú otázku. Ja si myslím, že hospodárstvo Venezuely je momentálne solidné v rámci toho, čo je možné v kríze, v ktorej sme. A pokiaľ sú, samozrejme, že západné krajiny sú ekonomicky silné, ale ja by som v mnohých prípadoch hovoril o nekronómii, než o ekonomii, pretože sa dosahuje zvyšovanie HDP na úkor zvyšovania nezamestnanosti, ničenia životného prostredia a vykorisťovania. Ďakujeme pekne. Nech sa páči. Me gustaría si nos pudiera explicar cómo funciona la financiación de los gastos sociales y, en rasgos muy generales y muy breves, cómo se financian esos gastos sociales públicos, si lo financia sobre todo la industria petrolera en Venezuela o se ha optado o se ha elegido el modelo escandinavo de imponer las cotizaciones, impuestos altísimos a la población. Y una pregunta complementaria, me gustaría saber cuáles son la tasa de los impuestos de la renta de las personas físicas en Venezuela. Gracias. Čiže otázka, chcel by som sa spýtať, ako je financovaný verejný sektor, či tam zohráva úlohu naftársky priemysel, alebo ste išli cestou škandinávskeho modelu, že teda sú vysoké dane. A následne teda moja otázka, ako sú zdaňované príjmy obyvateľstva. Los resultados sociales del proceso bolivariano hay que reconocer que se fundamentan ante todo en una redistribución del ingreso petrolero y minero. Treba povedať, že bolivársky proces je založený predovšetkým na redistribúcii príjmov, ktoré máme teraz z naftového priemyslu. Sin embargo, prerozdelenie. Sin embargo, en Venezuela hay explotación petrolera desde 1922 y había extremos niveles de pobreza que implicaban que ese ingreso era mal redistribuido. Avšak naftársky priemysel existuje vo Venezuele už od roku 1922 a vieme, že v minulosti sme mali prípady extrémnej chudoby, čo znamená, že naozaj tieto príjmy boli zle prerozdeľované. En mi criterio, parte importante de ese ingreso debe ser destinado a crear una economía no dependiente de los hidrocarburos. Jedným z cieľom je dosiahnuť, aby naše hospodárstvo nezáviselo iba od vlastne priemyslu tohoto uhlovodíkového, teda od naftárskeho priemyslu. Entre los elementos de la economía mixta del sistema venezolano, que es parte socialista y capitalista, está la preservación de algunos elementos del sistema tributario que a mí personalmente me parecen criticables. V podstate naše hospodárstvo by sa dalo povedať, že je založené na takom zmiešanom princípe, teda sú tu elementy tak socialistické ako kapitalistické, a čo sa týka daňového systému, ja by som povedala, že je tam ešte zo pár momentov, ktoré možno podrobiť kritike. La tasa máxima de impuestos sobre la renta es 34%. Con excepción a algunas ramas de industria minera o petrolera que se pueden tasar hasta 50 o 60.
Čiže daňové zaťaženie, teda maximálne daňové zaťaženie je 34% s výnimkou teda banického alebo naftárskeho priemyslu, kde sa môže dosiahnuť 50 až 60%. Subsiste un impuesto neoliberal, que es el impuesto al valor agregado. Máme samozrejme aj daň z pridanej hodnoty, to je taká neoliberálna daň. Anda en una tasa del 12 y tanto por ciento. To je asi 12 aj niečo percenta. Y es un impuesto regresivo, en el sentido de que pecha, en lugar de sacar más contribución de la gente que tiene más ingresos, pecha a los estratos menos favorecidos de la población. Pecha extrae tributo. Je to v podstate daňové zaťaženie, ktoré má za cieľ nezaťažovať sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Y además hay algunos tratados contra la doble tributación, en virtud de la cual empresas transnacionales no pagan impuestos en Venezuela donde obtienen sus ingresos, sino en su país de origen. Samozrejme, že sme podpísali zmluvy o dvojitom nezdaňovaní nadnárodných spoločností, ktoré v podstate pôsobia na našom území. Esos ingresos no van al país de origen, sino a los paraísos fiscales. Entonces se produce una doble defraudación a Venezuela y a los países de origen. Tak sa však produkuje v podstate dvojnásobné poškodzovanie teda aj pôvodnej krajiny, aj Venezuely, pretože príjmy sú vlastne pripisované do tzv. Daňových rajov. Advierto, estos son criterios personales míos, pero en mi concepto personal y opinable sería necesaria una reforma integral del sistema tributario venezolano. To je moja osobná kritika tomuto systému. Myslím si, že by sme potrebovali reformu. Ďakujeme. Naša diskusia pomaly sa chýli ku koncu, takže ešte jedné, dve otázky stihneme krátke. Nech sa páči. Ja by mal otázku, či nehrozí Venezuele také niečo jak Líbii? To je jedna otázka. Druhá otázka. U nás ekonomicky stojíme asi tak, že 1/4 tvorby národného dôchodku je čierna šedá ekonomika, 2/3 zisku nadnárodných spoločností ide do zahraničia a 40% do daňových rajov. Čiže z toho vyplýva, že to není ľúbivá ekonomická situácia. Či niečo je podobná situácia vo Venezuele. A koľko percent bych povedal je národných podnikov asi? Bueno, segunda pregunta. En Eslovaquia, una cuarta parte del PIB pues puede venir desde la economía negra, 2/3 de los ingresos van fuera del país porque vienen de las multinacionales y 40% de los ingresos terminan en los paraísos. Entonces, bueno, ya tenemos una situación muy bonita. Y tercera, ¿cuánto porcentaje de las empresas, las fábricas, son públicas en Venezuela? Bueno, preguntas muy fundamentales y pertinentes. Sobre la situación libia, sí, existe una gran probabilidad. Todo país que tenga recursos energéticos o recursos corre el riesgo de ser invadido y saqueado. Čiže sú to veľmi dôležité otázky, ktoré ste položili. Na prvú otázku hovorím áno. Samozrejme, každá krajina, ktorá má tieto druhy zdrojov, má rizika, že vlastne do nej vtrhnú a že ich budú okupovať. Lamento las cifras que
menciona sobre la economía eslovaca. En nuestro país en un tiempo hubo cosas parecidas. Je mi veľmi ľúto tej situácie, ktorú ste popísali v tých číslach. V našej krajine sme mali podobnú situáciu v minulosti. Tratamos de mejorarla, pero no pretendemos que hemos superado totalmente todos los aspectos negativos del pasado. Snažili sme a snažíme sa, aby sme to zvrátili, aby sme to zlepšili a vôbec netvrdíme, že sa nám to už podarilo. Yo tengo una campaña personal e incluso he introducido demandas ante el Tribunal Supremo contra los tratados contra la doble tributación que permiten que algunas transnacionales, en lugar de pagar impuestos en el país, los paguen en el país de origen y de hecho lleven ese dinero a los paraísos fiscales. Ja osobne by som vám povedať, že mám takú osobnú kampaň za to, aby sa teda zaviedla reforma daňového systému a na Najvyššom súde som dal podnet na preskúmanie toho, že teda naozaj niektoré národné spoločnosti ich príjmy končia v daňových rajoch, namiesto toho, aby končili vo Venezuele. El Tribunal Supremo no me dio la razón, pero ese mismo Tribunal Supremo dijo que en Venezuela no hubo golpe de Estado. A Najvyšší súd mi nedal za pravdu v týchto prípadoch, ale je to ten istý Najvyšší súd, ktorý povedal alebo tvrdil, že nebol štátny prevrat vo Venezuele. Lo que demuestra que la justicia es ciega, pero que en Venezuela los poderes son totalmente independientes. Že to potvrdzuje, že spravodlivosť je slepá, ale ukazuje to aj to, že jednotlivé zložky moci sú nezávislé vo Venezuele. Es difícil determinar exactamente un porcentaje de la economía en Venezuela que sea pública y cuál privada. Je to trošku ťažké určiť presne percento podnikov, ktoré vo Venezuele patria štátu, alebo to sú verejné a ktoré sú privátne. Pero las principales empresas productivas del país tienen que ver con la explotación del petróleo y del gas, explotación del hierro, explotación del aluminio, comunicaciones telefónicas y son empresas públicas. Ale teda také najzávažnejšie podniky, ako sú napríklad teda podnik na ťažbu nafty, plynu, na dobývanie železnej rudy, hliníka, telekomunikácie sú v rukách štátu, sú teda verejné spoločnosti. De modo que creo que la respuesta sería que el mayor porcentaje de la economía venezolana es pública. Čiže z tohto pohľadu by sa dalo povedať, že väčšina hospodárstva je vlastne verejná, alebo v štátnych rukách. Ďakujeme pekne. Vážení prítomní, ďakujeme pekne za pozornosť, za vašu účasť, najmä za vašu aktívnu účasť našich 120 minút vyčlenených. Samozrejme pre vás, aj pre pána profesora Brita Garciu sa naplnilo. Ja vám ešte raz pekne ďakujem všetkým, ktorí prispeli k organizácii tohto podujatia a špeciálne pánovi profesorovi, že meral cestu sem až z ďalekej Južnej Ameriky. Dúfam, že sa vám všetkým páčilo a dúfam, že aj pánovi profesorovi sa to páčilo. Ešte raz ďakujem. Gracias a ustedes por su paciencia, por su interés y por sus inteligentes preguntas que hemos apreciado, incluso y sobre todo aquellas que tienen un elemento de debate. Es decir, no venimos a recitar una plantilla, sino a conversar y a cambiar ideas. Muchísimas gracias. Ďakujem vám všetkým za vašu trpezlivosť, za vaše inteligentné otázky, za váš záujem a za to, že sme naozaj rozprúdili diskusiu, že to nebola jednostranná prednáška. Ďakujem pekne.